Buenas tardes para todos los presentes, quienes nos siguen en el día de hoy. Soy Nancy Patricia Gutiérrez, consejera presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales. Bienvenidos todos a este espacio de reflexión. Nos acompaña María Victoria Llorente, directora ejecutiva de la Fundación Ideas para la Paz, Centro de Pensamiento Independiente. Alberto Brunori, representante en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Bruce McMaster, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Colombia, gremio empresarial con presencia en todo el territorio colombiano. Y Julián Domínguez, presidente de la Confederación de Cámaras de Comercio, también un gremio que promueve la competitividad y el desarrollo regional y que tiene enlaces en todo el territorio nacional, pues a través de las cámaras de comercio. Todos hacemos parte de la mesa técnica de expertos en materia de empresas y derechos humanos. La Consejería Presidencial de Derechos Humanos tiene varias tareas, entre ellas la de fortalecer de manera transversal todas las acciones del Estado y su relacionamiento con el sector particular a efectos de fortalecimiento de los derechos humanos. De igual manera, verificar la aplicación del derecho internacional humanitario y los derechos humanos en todo el territorio nacional y el cumplimiento de las recomendaciones de los organismos internacionales en derechos humanos y sus decisiones. Y finalmente, impulsar el programa de empresas y derechos humanos, un programa aprobado en Naciones Unidas y liderado desde la Oficina de la Alta Comisionada para Derechos Humanos. Les doy entonces la bienvenida a esta iniciativa que hemos denominado Juntos lo hacemos posible, Empresas y Derechos Humanos, Solidaridad y Resiliencia. Recordemos que Colombia, bajo el liderazgo del presidente Iván Duque Márquez, ha liderado una serie de acciones, decisiones en torno a garantizar los derechos humanos en el territorio de todas las personas presentes en el territorio colombiano, siempre siguiendo los parámetros de los organismos internacionales, de las Naciones Unidas, especialmente de la Oficina de Derechos Humanos de la alta consejera y de sus representantes, de igual manera del Consejo de Derechos Humanos y sus procedimientos especiales, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de la Organización Internacional del Trabajo, de la Organización Mundial de la Salud, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta tarea ha sido guiada específicamente para garantizar que en medio de cualquier circunstancia de normalidad o de la normalidad que actualmente estamos viviendo, pueda por encima de todo estar rigiendo el respeto por los derechos humanos. Entonces, recordemos que los derechos humanos son 30 que han sido consagrados en la Carta de Naciones Unidas, aprobadas en el año de 1948 en Naciones Unidas, que los estados todos deben garantizar el respeto de los derechos humanos y que las empresas tienen que cumplir con ese respeto de derechos humanos. Y pensando en que los derechos humanos tienen la intención del bien común, que todos tenemos el deber de cumplirlos, de respetar los derechos de los demás, entonces surge el principio de la solidaridad. Las empresas juegan un rol fundamental en la sociedad, son aliadas fundamentales para el desarrollo económico de todos los países y por eso el gobierno del presidente Iván Duque ha querido fortalecer esa relación importantísima que tiene la sociedad en materia del trabajo, el empleo, la productividad, el crecimiento económico. Y se ha generado un fortalecimiento de la capacidad del Estado precisamente para proteger los derechos humanos en el marco de la actividad empresarial. Vamos a oír en el día de hoy cuáles son los avances que ha tenido el sector empresarial de nuestro país
en torno al tema de los derechos humanos. Colombia ha sido reconocida como el país que primero en América Latina en implementar el programa de empresas y derechos humanos, que tiene básicamente 3 principios rectores que son proteger, respetar y remediar. Proteger le corresponde hacerlo al Estado, respetar le corresponde hacerlo a las empresas y remediar es básicamente ese proceso o esa garantía de transparencia para que aquellas actividades que puedan tener efectos negativos sobre los derechos humanos puedan ser reconocidos y aliviados. Para ello es muy importante la participación de la gente, de la comunidad, y por eso vamos a oír los testimonios de lo que han logrado las empresas a la luz de las decisiones tomadas por el presidente Duque y por todo el gobierno para efectos de mantener y garantizar estos derechos humanos. Ese es el propósito de esta convocatoria de conversatorio, que podamos recoger las experiencias y que podamos, además de ello, pensar en qué va a pasar después de esta pandemia del COVID-19. Voy a darle la palabra a cada uno de las personas que nos acompañan en el conversatorio. Empezamos entonces por María Victoria Llorente, directora ejecutiva de Ideas para la Paz. No tiene sonido. Listo. Ok. Bueno, me complace mucho, consejera, que me haya invitado a este espacio, a compartir con quienes están aquí con nosotros. Creo que va a ser una conversación muy importante, y pues agradezco mucho también que poder plantear la importancia, arrancar planteando la importancia que el enfoque de derechos humanos y el enfoque de conducta empresarial responsable que contribuye precisamente al respeto de derechos humanos desde el sector empresarial, cómo este enfoque realmente contribuye a tomar decisiones estratégicas para los negocios orientados a su sostenibilidad y pronta recuperación de esta crisis. La aplicación de este enfoque en realidad lo que hace es ayudar a mitigar impactos. Ayuda básicamente a responder unas preguntas fundamentales en este momento para las empresas. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Dónde está el punto de equilibrio entre la continuidad del negocio y las necesidades de las personas y de los sectores que están asociados o relacionados con el negocio? Realmente hay buenas razones para creer que el manejo que las empresas den en esta crisis se reflejará en la velocidad con que éstas recobrarán la productividad y de manera más amplia en la recuperación y la estabilidad socioeconómica del país. Ejemplos para dar: la manera como manejen los asuntos con sus trabajadores podrán mitigar o incrementar riesgos legales. Nosotros hemos venido haciendo un seguimiento desde el 15 de marzo, al comportamiento empresarial y a la debida diligencia empresarial en el marco de esta crisis, y hemos encontrado realmente una enorme resiliencia y que la gran mayoría ya hemos registrado más de casi 800 iniciativas desde el sector empresarial que involucran a casi 400 empresas colombianas o que operan en el país, y realmente hemos encontrado que casi todas sus acciones o más de la mitad de sus acciones han estado enfocadas a este tema de la protección del trabajo, pero muchas de ellas han tenido otro tipo de respuestas que no se atienen a estos principios de derechos humanos, y esto, digamos, genera riesgos laborales, riesgos legales, en el sentido de que nada más hasta el 8 de mayo
el Ministerio del Trabajo ya había recibido más de 2.500 querellas por violaciones de derechos a los trabajadores con ocasión de la emergencia sanitaria. Esto representa un incremento del 360% con respecto a lo que había pasado el año pasado, en el mismo periodo. Entonces, ese es uno de los asuntos que si se tiene, digamos, un comportamiento y una conducta empresarial responsable, se mitigarían este tipo de riesgos que tienen efectos muy complejos, obviamente, sobre los trabajadores, pero también se podrán reducir costos en términos de reinducción de personal y también reducir riesgos de bloqueos o protestas que podrían presentarse en el escenario de recuperación. En fin, el aplicar este tipo de enfoques en realidad lo que hace es ayudarle al sector empresarial, por supuesto, a tener una mejor recuperación en el proceso, aparte, obviamente, de lo más importante que es respetar los derechos de las personas que están vinculadas a esas empresas. Yo creo que este es un momento realmente crítico y mucho se está diciendo en el mundo a propósito de la oportunidad única de reimaginarse y de reimaginarse la economía, de reimaginarse tantos aspectos de la vida humana, que creo que obviamente el enfoque de derechos humanos para la conducta empresarial puede dar o da claramente un marco para poder hacer para podernos hacer esa reimaginación de cómo puede ser la conducta empresarial en el proceso de recuperación después de esta crisis tan tremenda. Mil gracias, María Victoria. Vamos a oír ahora a Alberto Brunori, representante en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos para Naciones Unidas, que es quien tiene el liderazgo frente a este programa a nivel global y con quien hemos venido conversando la necesidad de repensar qué ocurre hacia el futuro precisamente con los derechos humanos en medio de esta situación crítica que es a nivel mundial. Tiene cerrado el micrófono. Alberto, ¿debes abrir el micrófono? Sí, buenas tardes. Lamentablemente yo he tenido que salir, bueno, no he tenido que salir, me ha sacado el sistema, entonces me perdí la pregunta, disculpe, consejera. Acabo de volver a entrar. Estamos apenas en la presentación de los integrantes de este conversatorio. Gracias por la participación. Muchísimas gracias. Es un honor estar aquí con todos ustedes. Es realmente un tema que creo que hoy nos llama y con mayor razón porque estamos en una situación de pandemia. Entonces creo que, digamos, volveré a decir unas cosas después, pero voy a dejar entonces que los demás se presenten. Muchísimas gracias por invitarme. Mil gracias. Vamos a oír a Bruce McMaster, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Colombia, conocida como ANDI. Además, Bruce, ustedes tienen presencia en todo el país, en todo el territorio colombiano y saben perfectamente cuál es la situación también en los diferentes sectores de la economía. Sí, consejera, muchas gracias. Gracias por la invitación. Un saludo a usted y a mis compañeros de panel, a las personas que están oyendo en este momento este conversatorio. Yo quisiera mencionar 2 o 3 cosas. La primera es que para la ANDI ha sido vital desde hace mucho tiempo poder participar en todos los sistemas de protección de derechos humanos, incluyendo los sistemas de Naciones Unidas. Somos muy activos, inclusive representamos, digamos, a los empleadores en el Consejo de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, donde uno de los temas más importantes que se tratan permanentemente, por supuesto, es el tema de derechos humanos y trabajo. Luego también, quizás solamente como abreboca y como para hacer una presentación corta, decir que la situación actual pues nos está generando inmensos retos a todos que muchos conocemos y muchos son muy obvios y otros no lo son tanto. Uno de ellos es el reto realmente de la decisión que de alguna forma la humanidad ha tomado de poder desarrollar una muy buena
parte de los derechos humanos a través de instrumentos y vehículos que son proveídos por las empresas. Y de hecho las empresas son las que nos permiten, o las que permiten evidentemente contener ingresos para las familias, las empresas son las que permiten eventualmente acceder a muchas de las versiones de la seguridad social en los distintos países. Y cuando uno ve cómo está sucediendo hoy en día, que algunas de las cadenas empresariales están viendo fracturada su viabilidad, pues se encuentra con que eventualmente podemos tener en este momento consecuencias que puedan ser eventualmente preocupantes para toda la sociedad, y tenemos que ver un poco cómo se soluciona. Yo creo que el reto es un reto muy importante. Gracias por la invitación y quedo atento pues a las preguntas que nos hagan en la siguiente ronda, consejera. Gracias. Gracias. Oímos a Julián Domínguez, presidente de Confecámaras, la Confederación de Cámaras de Comercio de Colombia, que como decía, pues tienen un objetivo muy claro de toda la parte de productividad, sobre todo en las regiones, a través de las cámaras de comercio. Pues muy buenas tardes, doctora Nancy Patricia. Para nosotros es absolutamente importante esta convocatoria que usted hace en el día de hoy. Creo que en unión de este magnífico panel con María Victoria, Alberto y Bruce, podremos avanzar en poner de presente muchas de las cosas que tenemos como retos, y más que como retos del sector empresarial de la sociedad colombiana. Creo que esta condición de crisis que estamos viviendo en esta perspectiva de nuestra historia, crisis inédita, está sacando lo mejor de los seres humanos y también en ocasiones lo peor, como ocurre siempre con las crisis. Y esto es el reto inigualable que tenemos para mejorar como sociedad. Yo sí creo que siendo un optimista y redento, que vamos a lograr superar como sociedad estas difíciles circunstancias y que vamos a salir de verdad mejores. De hecho, lo que estamos viviendo en medio de la pandemia ya pone de presente algunos de los signos de lo que significará nuestro papel como sociedad hacia el futuro. De manera que es absolutamente retante esta convocatoria, y hacerlo de la mano de tan eximios compañeros sin duda será muy productivo. Mil gracias. Bueno, es una reflexión que nos han hecho todos en torno a la situación actual extraordinaria por la que atraviesa el mundo. Indiscutiblemente, la pandemia del COVID-19 cambió la relación, toda la relación humana. Y por eso el presidente Iván Duque, desde comienzos de la advertencia que hizo la Organización Mundial de la Salud, comenzó toda la parte de prevención a efectos de garantizar el fortalecimiento del sistema de salud y poder enfocar las acciones específicamente en garantizar el derecho a la vida, y obviamente de ello depende el acceso a la salud, el derecho a la salud. Pero no se quedó el gobierno exclusivamente en ese tema. De la mano ha venido una serie de decisiones orientadas y encaminadas de manera diferencial y holística a prevenir la situación de vulneración de derechos de aquellas personas que tienen mayor grado de vulnerabilidad. Y es así como todas las decisiones del gobierno han sido examinadas por la Consejería Presidencial a la luz de los derechos humanos. Se ha enviado toda la información correspondiente a la Corte Constitucional. De hecho, la semana pasada ya hubo la primera decisión frente a la revisión de constitucionalidad del primer decreto que declaró el estado de excepción para efectos de poder garantizar las medidas que el gobierno debía tomar para la prevención en los temas del contagio del COVID-19 y de la protección de los derechos humanos. Hemos tenido 2 estados de emergencia económica, social y ecológica. En el mes de marzo, el primero, que generó 73 decretos legislativos, y el segundo ahora en el mes de mayo, que terminará ya en los próximos días del mes de junio. Ese aislamiento preventivo obligatorio pues indiscutiblemente ha traído
unas consecuencias en la vida económica, social de todas las personas que estamos en el territorio nacional. Por eso también el presidente de la República ha manifestado que a partir del 1 de junio empieza un desescalamiento gradual de lo que ha sido el aislamiento preventivo obligatorio bajo las consideraciones que hagan los alcaldes y gobernadores en sus territorios. Pero de aquí en adelante nos corresponde pensar en qué va a ocurrir para la reactivación de la vida, de la normalidad de la vida, a pesar de las dificultades, porque todavía no hemos terminado el momento de crisis de la pandemia. Entonces, inició una reactivación gradual con los sectores de la construcción y de manufacturas dentro de estrictas condiciones de bioseguridad. Esa afectación al aparato productivo es la que nos trae a la siguiente pregunta, y es: ¿consideran ustedes que tenemos que pensar en una normalidad que regrese a las circunstancias anteriores a COVID-19, o cuáles son esas transformaciones y cambio que como sociedad debemos tomar para garantizar la solidaridad dentro de un ambiente de resiliencia? Resiliencia es una palabra que identifica al presidente Iván Duque. Dice: Colombia es un país resiliente, lo somos, y entonces tenemos que demostrar cómo vamos a hacer como sociedad para, desde el respeto a los derechos humanos, poder volver a un ambiente de crecimiento y de mayor solidaridad. Tiene la palabra nuevamente María Victoria. Bueno, micrófono. Sí. Bueno, sí, la verdad, yo terminé mi primer comentario precisamente hablando sobre esta idea de reimaginarnos. Realmente esta crisis nos está mostrando que pues por un lado hay hay muchas capacidades, y como la consejera lo ha mencionado, también resiliencia, cómo apelamos a la resiliencia de la sociedad colombiana, pero en particular del sector empresarial, pero a la vez pues nos ha mostrado también, esta crisis nos ha mostrado todo aquello que nos tenía, que estaba, digamos, algunos asuntos, pues obviamente la enorme inequidad que padecemos en nuestro país, las enormes dificultades y brechas que hay entre distintos sectores, y cómo, digamos, con los modelos que tenemos, realmente no estamos logrando verdaderamente abordar esas diferencias y esas brechas, y la oportunidad que abre esta crisis es precisamente repensarnos y repensarnos cuáles son como esos nuevos modelos en donde las empresas juegan un rol y hacen una adecuada debida diligencia en asuntos no solo de derechos humanos, sino también en relación con el medio ambiente, con la corrupción, con la transparencia y, por supuesto, con los intereses de los consumidores. Entonces, sí es una oportunidad, y han surgido una gran cantidad de iniciativas empresariales. Hace poco en Europa, 155 compañías con una participación en el mercado de más de casi de 3 trillones de dólares, y que suman más de 5 millones de empleados, se aliaron para promover una recuperación que estuviera, por ejemplo, atada a la agenda de cambio climático y de mitigación del cambio climático. Entonces, estamos en un momento en donde realmente esta crisis nos pone de frente a preguntarnos cómo podemos apalancarnos en este escenario para lograr tener cada vez más empresas que se comprometan
de forma responsable. Hay muchos ejemplos de cosas que han venido haciendo las empresas colombianas en medio de esta pandemia, de alianzas, por ejemplo, alrededor de ocuparse de quienes tienen más cerca, y entre esos de los más vulnerables. Por ejemplo, alianzas alrededor de campañas para prevenir violencia intrafamiliar que tanto afectan a mujeres y menores de edad. Pero digamos, ahí hay una serie de elementos que tenemos que tomar y de aprendizajes en medio de esta pandemia, con lo cual tenemos que construir el mejor futuro que esperamos tener cuando empecemos a salir y empecemos a recuperarnos de esta situación en la que nos encontramos. Bueno, precisamente el presidente Iván Duque, con el ánimo de garantizar esa estabilidad, el derecho al trabajo, garantizar la posibilidad de un bienestar general a pesar de las dificultades, como originado en el decreto de emergencia económica, social y ecológica, ha generado una serie de incentivos, sobre todo a ofrecer crédito más accesible para las empresas, pero también el programa de apoyo al empleo formal que sacó el pasado 8 de mayo, orientado al subsidio a las nóminas, y es precisamente buscando que las personas puedan seguir vinculadas, conserven su derecho al trabajo. Y esto con el ánimo pues de anticiparse a la lamentable circunstancia del crecimiento de las cifras de desempleo. De todas maneras, doctor Alberto Brunori, si bien los principios rectores de este programa de empresas y derechos humanos pues son taxativos frente a las responsabilidades del Estado y de las empresas, también lo es cierto que tenemos que pensar cómo será esa construcción para el futuro, y valdría la pena conocer la visión suya frente a todas las decisiones tomadas por el Gobierno Nacional. Sí, mire, yo creo que quiero iniciar con una frase que dijo ayer la alta comisionada, y es: deberíamos construir un nuevo paradigma económico que apoye el crecimiento sostenible e inclusivo, es decir, no dejar nadie atrás y sensible al clima. Entonces, creo que ahí recoge un poco la idea, digamos, de este nuevo paradigma que deberíamos de construir, y que va en el sentido, yo creo que usted utilizó al principio el concepto de la solidaridad. Después creo que se habló de participación, dos principios que son de derechos humanos. Y en ese sentido creo que el no dejar nadie atrás, que es un principio, digamos, de los objetivos de desarrollo, implica de hacer participar a pueblos étnicos, a mujeres en situación de vulnerabilidad, es decir, de hacer un proceso incluyente. Y en ese sentido, digamos, la fase que llaman 2 o la fase así, deberá de ir en esa dirección para que finalmente esta es una crisis global. O salimos todos y todas, o si no, nos hundimos todos y todas. Ese es un poco, creo que por ahí va el camino, y me parece que hay un nuevo espíritu y hay que saberlo aprovechar. Mil gracias. Bueno, la experiencia de los temas de competitividad en las regiones, preocupación de los comerciantes y de todo lo que gira en torno a las cámaras de comercio. Le preguntamos a Julián Domínguez su opinión precisamente sobre este tema. Bueno, es muy grato poder registrar que en estas dificultades, como decía, sale lo mejor de los seres humanos, y a veces también aspectos que no son tan buenos. Pero yo quiero decir lo siguiente: el país está frente a una solución que pasa por el sector privado colombiano, por los empresarios. Eso comparto con María Victoria, que buena parte de la sociedad que va a poner
la diferencia hacia el futuro, y la está poniendo ya, son los empresarios. De una encuesta que nosotros hicimos de 20.000 empresarios del país de todos los tamaños, en más de 700 municipios, encontramos que el 88% expresaba que su principal preocupación es conservar el empleo de la gente. Solo el 12% dijo que tenía que, por imperativos de supervivencia, recortar el personal. Ese 88% que hemos seguido midiendo está aguantando en buena parte las condiciones de esta tempestad. Ahí se muestra cuál es esta intención del empresario que privilegiaba la conservación de sus empleados frente a otras circunstancias que, si pudiésemos decir, son mucho más egoístas. En ese sentido, hay algo que para mí es fundamental. Primero, que se está poniendo de presente la importancia del territorio. La crisis y la solución es en el territorio. Esto no ha ocurrido siempre. Colombia ha tenido una tendencia hacia el centralismo muy alta y la solución de esa competitividad, esa eficiencia productiva y competitiva está en el territorio. En esta misma encuesta, la mayor parte de los empresarios dijeron que se abastecían localmente y que vendían localmente. Es decir, aquí hay unas cadenas de integración bien interesantes en donde va a ser fundamental, como decía Manuel Carvajal Sinisterra, no solamente tener empresas sanas, sino entornos sanos. Y él iba más allá, destacaba cómo era sin duda fundamental que los entornos sanos propiciaran el empresarismo. Es decir, para concluir, no hay empresa sana en un entorno malsano, en un entorno adverso. En consecuencia, hay unos factores que hacen arraigar mejor las condiciones de producción, pero también las circunstancias de poder atravesar este desierto. Por otro lado, es muy importante entender que el empresario es el factor diferenciador del bienestar. Pero hay una serie de medidas, hay una serie de reconversiones de las reglas de juego que venimos planteando hace mucho rato. Seguramente esto podrá hablarnos Bruce, planteando hace mucho rato para hacer que las condiciones de el empresarismo como principal elemento para solucionar las crisis pase adelante. Tenemos un atraso inmenso en materia de las reglas laborales. Tenemos un atraso inmenso en materia de un régimen de pensiones. Tenemos una concentración excesiva de cargas de impuestos en unos pocos. Por eso la formalización, que es otro elemento que se ha puesto de presente, ya nunca será la misma la que tenemos hoy día. El país se ha dado cuenta que a través de formalizar los contratos laborales, formalizar a las empresas, formalizar a los consumidores, formalizar los circuitos de distribución de los productos y servicios va a ser fundamental. Entonces, parte de la solución es incorporar en una sociedad más equitativa a todos los que deben contribuir y no unos pocos, como se concentra hoy día y que va a ser muy complicado que sean de la mano de los asalariados y de la mano de unas empresas pocas que el país pueda resolver una crisis de esta magnitud. Es entre todos, y eso convoca a dos cosas que se han dicho aquí. Uno, la solidaridad empresarial y la solidaridad de la sociedad. Yo creo que vienen otros tiempos donde la asociatividad, donde hayan muchos más que se vinculen a la actividad productiva de manera asociativa, que este es un viejo sueño que tenemos de que haya un mercado de capitales donde haya mayor asociatividad, donde haya más número de inversionistas que estén asociados, pero al mismo tiempo que haya mayor solidaridad en materia de preocuparse precisamente por esos entornos locales, pues va a ser de suyo fundamental.
Hay otras cosas que quizás en este diálogo podamos conversar, pero lo que quiero significar es que competitividad, territorio, doctora Nancy Patricia, donde usted estuvo en verdad graduada, entregada usted a los territorios, buscando precisamente la equidad y buscando precisamente la reivindicación de los movimientos, de conjurar aquellos movimientos irracionales en ocasiones desde los territorios, pero también procurando la inclusión y la igualdad. Pues eso es parte de lo que nos convoca ahora todo este predicamento de los derechos humanos. Es entender muy bien que eso es fundamental, pero también es fundamental para los empresarios. Lo que no podemos aceptar, y lo digo con claridad, es que lo que está ocurriendo es exclusivamente porque el sector productivo sea quien ha producido parte de las dificultades. Al contrario, seguimos pensando antes, ahora y después, que es el sector empresarial el que jala el carro, que es el sector empresarial donde está la solución, y hay que trabajar para que eso sea así. Ese nuevo régimen productivo del que hablaba el doctor Alberto tiene que ser sobre las bases de que haya más formalidad, por supuesto, más inclusión, pero tenemos muy buenas bases, digamos, desde el punto de vista de la libre empresa, desde el punto de vista del derecho de asociación, para avanzar en ese camino. Mil gracias, doctor Julián. Efectivamente, esta mesa técnica de expertos en materia de empresas y derechos humanos tiene ese equilibrio. Nos falta la academia, que esperamos que se vincule también, pero hemos querido compartir con el mayor número de personas que nos puedan seguir a través de estas redes sociales de manera virtual en este conversatorio, para no quedarnos en una mesa de trabajo privada, sino pública, porque es un momento en donde se requieren los conceptos y las opiniones de todos los sectores. Se ha dicho muchísimo, doctor Bruce, sobre la posibilidad de un nuevo orden social y económico. Indiscutiblemente que esta situación nos cambia como seres humanos, y por eso hacemos énfasis en la palabra del presidente Iván Duque, la resiliencia, y la palabra de la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, solidaridad. Y nos corresponde, usted que conoce muy bien el sector empresarial y que sabe perfectamente cuál es el sentir, ¿cómo cree realmente que podamos pensar en un post-COVID-19 para lograr una sociedad mucho más justa y equitativa? Sí, gracias, doctora Nancy Patricia. Yo quisiera, si le parece bien, antes de responder esa pregunta en particular, decir que en mi experiencia, no solo en el sector privado, sino también en el sector social en el cual he trabajado por bastantes años, le debo decir que uno de los temas que más me ha llamado la atención alrededor de las dificultades que se presentan eventualmente para producir situaciones constructivas y virtuosas en términos del desarrollo, es la incapacidad que a veces tenemos los grupos humanos para llevar a cabo conversaciones constructivas. Hay muchas personas muy bien intencionadas, hay muchas personas, yo me atrevo a decir que la gran mayoría de los seres humanos queremos el bien, queremos el bienestar, queremos que la sociedad se desarrolle, queremos que haya menos inequidad, pero muchas veces nos vemos atrapados o en nuestras posiciones ideológicas o en nuestras posiciones políticas. Y las conversaciones a veces casi ni siquiera se pueden dar porque estamos siempre prevenidos alrededor de la persona que está al otro lado de la mesa, alrededor de la persona que está al otro lado de las redes sociales. Nos parece siempre además que tenemos, digamos, una superioridad moral que nos permite pensar que nosotros somos los buenos y quienes no están en nuestro grupo son los malos. Yo diría que si algo puede uno realmente rescatar de las crisis es verdaderamente como esa vuelta a lo básico que permite que las personas hablen sobre las cosas fundamentales con algún grado de tranquilidad mayor, quizá dado por la importancia que tienen, digamos, los temas superiores, la vida, por supuesto, derechos humanos, uno de ellos, por supuesto el tema de equidad, por supuesto el tema de solidaridad que ha sido mencionado acá. Yo diría que una de las grandes oportunidades que tenemos hoy por hoy es el de poder dar algunas conversaciones para las cuales normalmente tenemos las armas levantadas y los escudos
al frente, dar conversaciones un poco más abiertas, entender que siempre el interlocutor es válido, entender que algo de razón tienen ellos y algo de equivocado tenemos nosotros. Si uno verdaderamente puede hacer eso en forma más o menos sincera, en forma más o menos honesta, hoy por hoy, seguramente habremos avanzado. Mencionaba Julián Domínguez ahora, y lo mencionaba usted también, la posibilidad, por ejemplo, de que se acometan algunas de las conversaciones pendientes que tenemos en Colombia. Conversaciones que tienen que ver con todo, lo mencionó María Victoria ahorita, conversaciones que tienen que ver con lo ambiental, o conversaciones que tienen que ver con el territorio, o conversaciones que tienen que ver con equidad, o incluso algunas reformas que hay que hacer en lo laboral. Por ejemplo, nosotros que somos parte además de la Comisión de Concertación de Políticas Laborales, sabemos que hay algunas cosas que se pueden hacer en lo laboral, pero que de alguna forma, digamos, la conversación tan tensa que hemos tenido durante tantos años no nos ha permitido hacerlo, y eso eventualmente nos tiene en este momento, por ejemplo, con una informalidad de las más altas del mundo, o nos tiene con un nivel de desempleo previo a la crisis que bordeaba el 13%. Yo, por ejemplo, le voy a poner el caso del trabajo en el campo. El trabajo en el campo, ¿por qué? Yo no lo he terminado de comprender, pero ¿por qué uno no puede tener verdaderamente una reglamentación que permita que en el campo se puedan contratar personas durante las cosechas, o se puedan contratar personas durante jornadas, o jornales, o se puedan contratar personas durante horas? Esto no va en contra de los derechos de nadie, y no solamente no va en contra de los derechos de nadie, sino que además puede solucionar un problema inmenso que tenemos allá, y es una informalidad del 86% que tenemos, que es un reto que tiene nuestra sociedad por delante. Con esto dicho, yo aspiraría a que estos días, y le quiero decir, algunos de nosotros publicamos cosas o decimos cosas en medios. Yo hice una publicación ayer y me he encontrado con la grata reacción de algunas personas que en teoría parecería que estuvieran al otro lado del espectro ideológico, donde la gente cree que yo estoy, porque la gente no sabe realmente en qué espectro ideológico está uno nunca, pero lo ubican en un sitio y ahí quedó ubicado. Pero personas que creen que están al otro lado del espectro y me dicen: oiga, tomémonos un café, oiga, estoy de acuerdo con usted, ¿por qué no nos sentamos a hablar de eso? Yo estaba hablando en este caso de la defensa de la empresa nacional y del empleo en Colombia. Y yo creo que esas oportunidades existen, consejera. Yo creo que tenemos que aprovechar este momento para justamente profundizar en ello. Cualquiera que le ofrezca una conversación improbable o una conversación que no la hubiera esperado usted en otras condiciones, aprovechemos y uno le rapa la mano y lo sienta a conversar. Y además también tener la disposición al revés, la disposición de hacerlo y decir: me voy a sentar a conversar. Además, en realidad no es mi enemigo, en realidad no, casi ni siquiera de pronto lo conozco, y no tengo por qué tener, digamos, esa aversión a tener estas conversaciones. Yo creo que allí están gran parte de las posibilidades empresariales, de derechos humanos, de sociedad, y sobre todo, para arrancar con su pregunta, sobre todo la de construir modelos mucho más virtuosos de aquí en adelante, donde yo veo, como lo menciona Julián, una gran oportunidad del sector privado. Voy a tomarme medio minuto más para decir una cosa. El sector empresarial ha sido fundamental en toda la estrategia que se ha decidido de defensa contra la epidemia y contra la pandemia. El sector empresarial ha permitido hacer que millones de personas se puedan quedar en sus casas y tengan alimentos, y tengan medicina, y tengan un sistema de salud que funciona, y tengan telecomunicaciones, y puedan hacer estas conferencias, y el sistema financiero funciona, y eso hay que valorarlo. Es decir, lo que en este momento el sector empresarial le entregó a la sociedad, yo creo que nunca hubiera sido más obviamente valorable, como sucedió durante estos días de cuarentena o estos días de aislamiento, que además seguramente van a durar un poco más porque tenemos que seguir cuidándonos. Mil gracias. Profundas reflexiones. Nos quedan ya 10 minutos. Vamos a buscar ser mucho más concretos para terminar. Me han llegado aquí algunas preguntas. Primera, de Jairo Santamaría: quisiera que analicemos la situación de las pequeñas y medianas empresas. ¿Cuáles son sus retos propios? ¿Cuáles son las buenas prácticas y las estrategias para recuperar las pymes? Y yo podría adicionar esta pregunta, y se la voy a dejar a Bruce, diciendo qué decirle a los empresarios frente a la situación en la que se ven y la angustia que siente un empresario por tener también que prescindir de los servicios de tanta gente. Es una de las situaciones más
dolorosas para cualquier empresario. Y esto es válido tanto para los empresarios de las pymes como para los empresarios de las empresas grandes. Pero yo diría que, solo para redondear, una de las mayores expresiones de la utilidad social y el valor social de las compañías es la capacidad de ofrecerle trabajo digno, legal, a la sociedad y de poder generarle ingresos a las personas. Por eso es que además hemos venido nosotros argumentando que a todos nos conviene que ni una empresa en Colombia desaparezca. Ya han desaparecido algunas, pero que ninguna empresa más desaparezca. Por eso es que vale la pena, digamos, que convoquemos también la decisión nacional alrededor de ese hecho en particular. Es muy doloroso, ¿no? Yo he conocido de cerca algunas de las personas que han tenido que despedir personas y poco les importa, para serles franco, y en lo que yo he visto, incluso el patrimonio de ellos. En lo que he visto siempre es un inmenso dolor relacionado con las personas y con la ruptura en un momento dado de su función social, de ser capaces de proveer empleos y proveer ingresos para las familias colombianas. Mil gracias. Definitivamente hay que preservar esa relación empresa-trabajadores. María Victoria, ustedes tienen en la Fundación Ideas para la Paz pues todo un ejercicio de revisión de esas tareas, obras que han hecho algunos sectores en defensa de los derechos humanos a pesar de la crisis. Y usted sabe el esfuerzo grande que ha hecho el gobierno del presidente Iván Duque también para poder garantizar que se mantenga esa relación. Díganos usted qué consejo, por decirlo de alguna manera, puede dar a esos sectores empresariales para ser innovadores y pensar cómo podemos, en medio de la resiliencia, generar nuevos procesos o nuevas oportunidades. ¿El micrófono? Sí. No, yo quisiera simplemente dar como tres puntadas sobre esa pregunta. Una ya la había mencionado, que es como, y es lo que hemos venido encontrando en las distintas experiencias que hemos estado registrando. Una es ocuparse de los que tiene cerca primero, y dentro de estos los más vulnerables, ¿sí? En términos el tema de mujeres, de menores de edad, de personas de la tercera edad, quienes están en la informalidad y hacen parte de las cadenas de valor. Esa es como la primera. La otra tiene que ver obviamente con una preocupación muy cercana a Ideas para la Paz, a la Fundación, que es precisamente el eco que deben tener las acciones empresariales en las regiones, en especial en aquellas regiones más alejadas y afectadas por el conflicto, que estamos viendo que son, pues, que ya tenían de entrada unas brechas de desigualdad y que en el marco de esta pandemia pues se están incrementando estas brechas. Entonces es otra vez decir, bueno, ¿cómo podemos conectarnos y continuar en la agenda, por ejemplo, de los programas de desarrollo con enfoque territorial, vinculando al sector empresarial? Y el último punto que quería mencionar, que tiene que ver con algo que decía Alberto, es esto no lo hacemos solos. Esto es con corresponsabilidad y con complementariedad en los esfuerzos. Digamos, la consejera mencionaba todos los incentivos que ha venido en buena hora desarrollando el gobierno, y bueno, y hay discusiones sobre que se necesitan más incentivos para reanimar el sector empresarial, pero en el marco de los derechos humanos, el Estado, por ejemplo, sí puede y debe influenciar la conducta de las empresas con estos incentivos, para que esa conducta, digamos, y para que plantee estas conductas y estos incentivos respecto de las expectativas que se tienen con las conductas responsables. Ahí, pues, digamos, se han visto ejemplos importantes con los protocolos de bioseguridad, por ejemplo, alrededor de la reapertura
reapertura del sector de la construcción. Entonces, esos serían como los tres puntos que yo quisiera como destacar para el sector empresarial y decir que esto no salimos solos, sino que salimos unidos. Y quisiera cerrar con el punto de Bruce, recogiendo el punto de Bruce sobre la oportunidad de abrir conversaciones. Recordémonos que nos agarró la pandemia cuando íbamos a tener un hito en la conversación nacional, que quedó interrumpida esa conversación. Consejera, estuvimos con usted en la mesa de asuntos de paz. Esa conversación quedó inconclusa. Y puede ser una oportunidad para reabrir esa conversación y retomar todos estos temas. Y si ustedes miran cuáles eran los temas que se estaban abordando en la conversación, casi todos eran temas de tipo estructural, que son esos asuntos que están ahorita en la superficie y doliéndonos como sociedad. Sí, muy bien. Bueno, yo obviamente hago parte del Gobierno Nacional como consejera presidencial de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, y debo decir con toda la convicción, porque llevo todo el tiempo el gobierno del presidente Iván Duque, que ha sido un compromiso total y un parámetro absoluto en el gobierno sobre el diálogo permanente, la conversación permanente con todos los sectores de la sociedad. Y efectivamente creo que estas circunstancias difíciles nos hace pensar más allá qué va a pasar si no tenemos esa condición de solidaridad a efectos de entre todos construir una mejor nación. Aquí me llegó una pregunta para Julián Domínguez. Dice, ¿considera usted que la solidaridad en estos tiempos de COVID-19 no debe ser solamente entre empresas y trabajadores, sino hacia los entornos que les son cercanos? Sin duda yo creo que las condiciones mismas de nuestra estructura productiva y de nuestra sociedad, como lo decía, implica que la territorialidad es un factor fundamental de este proceso. Bien lo decía María Victoria, el tema de los planes de desarrollo territorial que veía esta mañana que este gobierno ha continuado aplicando en cerca de 170 municipios, pues es de suyo muy importante, porque ahí hay un ejercicio de planeación sobre el territorio que incorpora también la actividad del sector privado. Creo que esto es fundamental. Pero quisiera destacar unos intangibles en donde la sociedad empieza a entender qué significa, por ejemplo, liderazgo. Y quiero decirlo con reconocimiento por el gobierno, porque en esta misma encuesta el 95% de los empresarios reconoce que el manejo de la crisis ha sido adecuada por parte del señor presidente de la República. Y no podemos decir que el 95% sean todos personas que están identificadas estrictamente con el gobierno, pero reconocen el liderazgo. Ese es un punto fundamental. Yo creo que aquí se está poniendo de presente la necesidad de ese liderazgo, que es un liderazgo fundamental y donde hay que reconocer, como bien lo dice María Victoria, como bien se ha dicho aquí por parte de Bruce, como se ha planteado aquí, para esas conversaciones, lo primero que hay que hacer es reconocer que hay otras personas que se destacan en la sociedad y que tienen una vocación en este momento fundamental para construir esos nuevos diálogos. Quizás lo más importante es entender que no es posible desde la desconfianza, que es el otro factor que impide el diálogo, construir una sociedad. Ahorita nos toca confiar en el vecino, confiar en el miembro de familia, confiar en las empresas, en que todos tienen algo que aportar, confiar en que efectivamente esta es una buena sociedad. Yo llegué a Phuket, en Tailandia, 3 años después del tsunami, y les digo a mis colegas del sector del turismo que había triplicado el número de visitantes Phuket, y que ahí donde se había filmado la Laguna Azul en Phi Phi había mucha más gente que la que había ocurrido cuando el tsunami. Ese es un muy buen ejemplo de que la sociedad termina con resiliencia saliendo adelante, pero necesita liderazgo y necesita humildad para reconocer
que en los demás hay las posibilidades de encontrar aquellas cosas que eventualmente no todas las sabemos ni todos las reconocemos. De manera que yo sí creo que hay que apelar ahora a esos sentimientos altruistas de la sociedad, porque ya no son parte del paisaje. Yo creo que se han puesto protuberantemente de presente en estas condiciones. Tampoco creo que es el momento de hacer borrón y cuenta nueva. Yo decía, con base en instituciones sólidas que nos han permitido ser un país resiliente, importante, que ha ido adelante, que ha crecido persistentemente a lo largo de la historia, podremos construir lo que debe venir, pero a partir de lo que tenemos. Me preocupa mucho el sentimiento en ocasiones de que todo está por hacerse y que no hay nada de lo que se ha hecho que tenga validez. Y para este cierre a Alberto Brunori, decía hace un rato que resiliencia y solidaridad tomada del criterio insistente del presidente Duque sobre la resiliencia que debemos tomar y de la señora Michelle Bachelet frente a los temas de solidaridad. ¿Qué más, doctor Alberto, a los ojos de los derechos humanos, que la solidaridad y el despertar de esta responsabilidad que tienen todos los sectores o que tenemos todos los individuos frente a los derechos humanos de los demás? Muchas gracias. No, yo creo que me quiero unir a lo que se ha venido comentando. Hay ejemplos y digamos, muy buenas prácticas de empresas que se han reconvertido para producir mascarillas, uniformes desechables, etcétera, en un momento de necesidad de solidaridad. Hay enfermeros colombianos, enfermeras, médicos que han hecho un trabajo increíble en todo el mundo y aquí en Colombia también. Hay este esfuerzo de cadenas de organizaciones no gubernamentales para ayudar a que nadie se quede atrás. Entonces, creo que es un momento de salida. Entonces, sí, digo yo que los diálogos a la cual en principio hizo referencia Bruce, pero me parece que acomunan un poco todo lo que hemos venido diciendo. Son la clave para salir de esta crisis con un futuro, no sabemos cuál es, pero la belleza también de la incertidumbre. Vamos a construir algo que esperamos que la oficina pueda ser parte de esta construcción. Yo creo que eso debería de ser el mensaje para todos los que han podido escucharnos el día de hoy. Mil gracias. Damos término a este conversatorio. Agradezco nuevamente a los participantes, a todas las personas que nos han seguido en las redes sociales. Cualquier duda, en la página de la Consejería y de la Presidencia de la República encontrarán la información correspondiente. Feliz tarde, mil gracias. Gracias a ustedes.